comunicando y por todos los debates que mantenemos en las plazas, pues hemos vivido un proceso de construcción europea que ha seguido los pasos marcados por las economías dominantes. Vemos como son los grandes intereses bancarios y empresariales centroeuropeos los que han marcado la tónica y los que han marcado la línea a seguir, que cristaliza en todos los tratados, en todas las instituciones que rigen a nivel europeo. Y vemos cómo todo esto está llevando a una situación en la cual unos y otros países siguen al final caminos diferentes, ¿no? Si bien en todos los tratados europeos se habla de cohesión territorial, igualdad y demás, al final las leyes concretas, tanto los marcos legislativos concretos como todas las acciones, proyectos europeos, vemos que tienen otros efectos diferentes. Cómo se favorece a unas economías y se está perjudicando a otras, y como hoy nos va a comentar aquí Ernesto, cómo se construye una moneda única que no para todos es igual. Entonces, bueno, como sabéis, primero realizaremos la ponencia, unos 40 minutos, 3/4 de hora, y después pasaremos a preguntas y debates. Os dejo con Ernesto. Bueno, a ver si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, primero me parece que tengo que agradecer el espíritu militante de la tarde calurosa de hoy que os convoca aquí. Sí, digo que quería agradecer el espíritu militante que os convoca aquí. Está a tono con las circunstancias críticas que vive en este momento España, y yo quería hablaros de lo que yo llamo, digamos, España y las políticas de desintegración del euro. Y quería empezar por una cosa que habitualmente no se dice, pero que a mí me parece relevante, y que es la siguiente. Siempre cuando un país se convierte en una querida de los mercados internacionales, en inglés sería darling, es una palabra muy expresiva, siempre pasa algo. Y diréis por qué me refiero a esto en relación a España. Porque España fue la darling de los mercados internacionales entre el año 2000 y 2007 cuanto menos. La invasión de capitales extranjeros en España fue descomunal. Y fue la darling no solo por la invasión de capitales extranjeros, sino por el hecho de que si uno analiza las cifras macroeconómicas, esas cifras macroeconómicas respondían a lo que son las exigencias, digamos, de las posiciones neoclásicas o neoliberales en economía. En el año 2000 España tiene una deuda pública del orden del 59,3% del Producto Interior Bruto. Siempre utilizo estadísticas oficiales, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Y después de 7 años de desarrollo económico, de crecimiento ininterrumpido de la economía basado en la burbuja inmobiliaria y una orgía especulativa con los precios del suelo y con la expansión crediticia, yo casi prefiero hablar a capela porque me resulta muy difícil esto. Cuando uno se expresa además con las manos, pues no puede mover las manos. Entonces, a ver, decía que en el año 2000 España tenía una deuda pública bruta del orden del 59,3% del Producto Interior Bruto, que ya entonces estaba por debajo de las exigencias del Tratado de Maastricht. Después de 7 años de crecimiento ininterrumpido de la economía, de un boom basado en el precio del suelo, la orgía especulativa con el suelo, la construcción de viviendas y la expansión crediticia, España llega en el año 2007 a una deuda pública bruta del 36,2% del Producto Interior Bruto. Es decir que esa
esa expansión no se hace sobre la base de la deuda pública. Si uno además toma un dato que para los economistas todavía es más relevante, que es la deuda neta, en el año 2007, esa deuda está en el 26,5% del Producto Interior Bruto. Por eso España era la darling, porque tenía unas cifras macroeconómicas estupendas y porque además la exigencia fundamental de déficit fiscal se cumplía en España. Entre los años 2000, de la época de José María Aznar, y el año 2004, prácticamente España tenía un superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar intereses, la economía española tenía un superávit primario. Es decir, que sus finanzas públicas internacionalmente eran reconocidas. En el año 2005 España tiene su primer superávit fiscal, lo repite en el 2006 y lo vuelve a repetir en el 2007. Algunos dirán que es un superávit fiscal pequeño, del orden del 2% del Producto Interior Bruto, pero había pocos países en la eurozona que tenían superávit. Y por eso entonces, decía, España es la darling de los mercados internacionales. En este momento España también es la darling, no de los mercados internacionales, sino la darling de la ortodoxia económica-financiera. Rajoy aparece como el alumno aventajado de la política de austeridad, ha hecho 4 planes de austeridad desde que está en el gobierno, 30 de diciembre, 30 de marzo, la nota de prensa que sigue al plan, a los presupuestos generales del 30 de marzo, que es la nota de recorte de 10.000 millones, porque se han olvidado de incluirlos en los presupuestos, esta es la verdadera razón, y finalmente los ajustes de los últimos días. 4 planes de austeridad en 6 meses. Entonces, desde ese punto de vista también es la darling España, y el gobierno español en particular, de los digamos, de los que deciden la política en el Banco Central Europeo, en Bruselas y sobre todo el gobierno alemán. El problema es, ¿por qué, si esto es así, por qué si el gobierno sigue las directrices, los mercados le dan la espalda? Y le dan la espalda en lo que ya es un veredicto, yo diría, es una sentencia firme. No es solamente una sentencia de instancia, sino es una sentencia firme. La subida de la prima de riesgo el pasado viernes en los mercados secundarios de capitales han llevado al bono público a 10 años a la cota del 7,3, 7,29, es el tipo de interés en los mercados secundarios de capitales, y en todos los plazos se verifica una subida, no solamente 10 años, sino en los tipos a corto, 2 y 3 años, también se ha verificado una subida. Entonces, esto es una cosa que, desde el punto de vista de la economía, es muy fácil de detectar por qué es así. Y es así porque si uno ve la balanza de pagos de la economía española, que la tenemos hasta el mes de abril, la balanza que da el Banco de España, lo que hay desde julio del año pasado hasta el 30 de abril de este año es una salida neta de capitales de 250.000 millones de euros. Es decir, no hay flujo de entrada de capitales a España. Lo que hay es una salida neta. Y eso es lo que refleja la prima de riesgo. Lo que refleja es que no hay inversores en bonos públicos españoles. Los únicos inversores en bonos públicos españoles son los bancos españoles, que además obtienen el dinero del Banco Central Europeo. Entonces, esto es la radiografía de una crisis, la radiografía, digamos, en términos técnicos, de una crisis que es casi, yo diría, irreversible. No quisiera ser pesimista, pero esta reunión se desarrolla en un momento de transición muy importante en la política de este gobierno. No me refiero a las medidas que ha tomado, porque indico que es el 4º plan de ajuste en 6 meses. La transición consiste en lo siguiente, que el discurso ahora del gobierno, en las últimas 72 horas, ha cambiado radicalmente. Cuando yo debatía en los programas de televisión con algunos miembros del gobierno, solía utilizar un esquema pedagógico, y es un esquema muy sencillo que la gente entiende. Supongamos que el plan que vosotros tenéis no funciona, ¿qué vais a hacer? Y la respuesta es siempre la misma de los miembros del gobierno. La respuesta es, ese es un planteamiento catastrofista, ese es el planteamiento del pesimismo. Hombre, sea catastrofista o pesimista, decía yo,
¿Qué plan B tenéis? Porque ¿dónde está la garantía de que esto va a funcionar? Hemos visto en Grecia que no, hemos visto que en Irlanda que no, hemos visto en Portugal que no. Entonces la respuesta es siempre la misma. Eres un pesimista. Ahora, veamos quién es el pesimista. En las últimas 72 horas, como decía, el gobierno ha cambiado. El ministro de Hacienda, señor Montoro, que se supone que debe dar tranquilidad a los mercados, ha dicho que prácticamente la tesorería no tiene capacidad para pagar las nóminas. Ha dicho que la recesión que viene, que esta es la segunda recesión más grave, no llego a saber a cuál se refería, pero en cualquier caso es lo mismo, pero pone el acento en todos los elementos catastróficos de la situación. Las nuevas previsiones macroeconómicas del gobierno indican que la recesión continuará el año próximo y que seguirá la destrucción de empleo. Digamos que estamos en una tasa de paro al 31 de marzo de este año del 24,4, son 5,6 millones de parados. Superaremos a finales de año los 6 millones y el ministro dice que todavía más destrucción de empleo en el año 2013. Por lo tanto, el gobierno ha variado su discurso, ha pasado al catastrofismo puro y duro. Y este para mí es el mejor síntoma, o el síntoma más, ¿cómo diré?, el testigo más relevante de que el gobierno cree que ya no podrá prescindir de un rescate generalizado de la economía española. Es decir, está entregado, ya no controla la situación y ya no puede decir que los ajustes que está proponiendo son siquiera una salida de la situación. Este es un dato muy relevante, por lo menos en mi sentido de observación, porque como yo he tenido debates con todos ellos a lo largo de los últimos años y sobre todo en los últimos meses con el gobierno del PP, he visto este cambio radical en su posición, de perdidos al río. Esa sería mi definición. Yo creo que España está en el centro de la crisis de la eurozona, ríete de Grecia, por el papel y por el peso de la economía española, que es la cuarta economía de la eurozona, y la eurozona está en el epicentro de la crisis económica internacional. Ergo, por carácter transitivo, España está en el epicentro de la crisis económica internacional. Y la preocupación en la Reserva Federal, desde luego, no es Grecia, y si Grecia sale o no sale del euro, sino España. España se ha colocado en el centro de la crisis económica internacional. Y una medida interesante que sería, si se quiere, en un remedio de lo que podría ser los años de la guerra civil, deberíamos tratar todos de que se formara un panel internacional de economistas a los efectos de analizar las especificidades de la crisis española. Esta es una propuesta que yo me pretendía lanzar en un manifiesto, la planteo aquí, porque la crisis española tiene una gran divergencia y una gran especificidad con la crisis del resto de la eurozona. Esto no es una recesión clásica de la economía española, no es una recesión clásica en términos europeos. Esta es una crisis que ocurrió en Japón en los años 80, ocurrió en los Estados Unidos en los años 20 y está ocurriendo en España. Y digo España, hay otro país donde la crisis tiene características similares, que es Irlanda, pero que es un país muy pequeño por su peso en la economía mundial, y por lo tanto, digamos, España es el conejillo de Indias. Y yo convocaría realmente la realización, la formación de un panel de economistas en el mundo que analicen la especificidad de la economía española. Y digo por qué, porque no se ha juntado nunca, en España desde luego, pero digo solo en Japón y en Estados Unidos, una crisis que refleja una orgía especulativa con el precio del suelo, una expansión colosal del sector de la construcción en términos del Producto Interior Bruto de un país, junto con una expansión crediticia y una burbuja bursátil. Esto es único y tenemos el privilegio y el tremendo dolor de vivirlo, pero para conocer lo que pasa, para conocer cuáles pueden ser las salidas, necesitamos analizarlo con detalle. Mi consigna sería un panel internacional de economistas para elevar una serie de recomendaciones a los efectos de frenar la gangrena
que se desarrolla en estos momentos en la economía española como producto de la aplicación de las políticas que recomienda el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y sobre todo el gobierno de Angela Merkel. Como la crisis española hay que analizarla en un contexto europeo, en los últimos días han aparecido ya bastantes elementos para saber cómo está la situación en Europa, por si faltaban. Hace 2 días, después de la subida, de la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, por primera vez por debajo del 1%, Christian Noyer, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, cuando se le pregunta por qué realmente las medidas que toma el Banco Central Europeo de baja de sus tipos centrales de interés de corto plazo no se transmiten a los países, da la siguiente explicación. La política de transmisión de las decisiones monetarias del Banco Central Europeo están rotas. Las políticas de tipo de interés no se reflejan en los países más que por referencia al peso específico y a la situación de riesgo que cada uno de estos países tiene. Ergo, es fundamental esta afirmación porque es como un reconocimiento de que un aspecto central de la política del Banco Central Europeo, que es la fijación de los tipos de interés, que es prácticamente el único de sus cometidos, ya no se transmite. No se transmite. Es decir, que el tipo de interés es el tipo de interés que fijan los bancos en función de cada uno de los países. Eso, agrego yo, en el caso de que den crédito, porque es que en España la expansión del crédito es negativa, no hay crédito. Pero esta afirmación de Noyer nos da a entender de que el euro como motor, está realmente perdiendo casi todos sus motores. Están empezando a verse dañados en su funcionamiento. Eso es lo que se refiere a la política monetaria. En lo que se refiere a la intervención en los mercados secundarios o primarios de capitales, como sabéis, el Banco Central Europeo tenía un programa de intervención que se empezó a aplicar en agosto del año pasado en España, después de asumir el gobierno de Zapatero por carta una serie de obligaciones a cumplir, y ese programa pues logró, sobre la base de la compra de bonos en los mercados secundarios, logró estabilizar a la baja el precio de los bonos públicos españoles. Sin embargo, como el Banco Central Europeo lo hizo de manera arrastrando los pies, finalmente se volvió a plantear la misma situación en noviembre del año pasado y finalmente, después incluso de los planes de austeridad de Rajoy, está en este momento en su pleno desarrollo. Pero el Banco Central Europeo y el Eurogrupo decidieron que el Banco Central Europeo ya no va a seguir comprando con este programa y que para ello se creaba un mecanismo que se llama mecanismo de rescate, que es el que va a efectuar las compras. El problema que tiene este mecanismo de rescate es que tiene un nivel de capitalización muy baja, son 440.000 millones de euros lo que dispone, y solamente prácticamente España, para sacar a España del mercado, eso requeriría del orden de los, como mínimo, para 2 años, digamos, fuera del mercado de España, serían 300.000 millones de euros. Pero como detrás de España, como hemos visto los días pasados, viene Italia, tenemos un instrumento que no sirve. Un instrumento que no sirve si no obtiene nuevos capitales y si no obtiene para ello una licencia bancaria con la cual salir al mercado. Como Alemania se opone a esto porque no quiere aumentar su exposición, no quiere aumentar la cantidad de dinero que debería aportar ese fondo, eso está parado. Pero entonces, un segundo motor, aparte del primero de transmisión de la política monetaria, también está dañado. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente, un rescate en toda regla. Es decir, pasar del rescate bancario actual, que está formalizándose estos días, a un rescate en toda regla, que no de compra de bonos, sino que directamente nos sacaría del mercado durante 2 años, a cambio de unos 300.000 millones de euros, y que en la medida en que no involucrará a otros países podría ser posible, pero en la medida en que el contagio es una realidad, parece
prácticamente imposible. Por tanto, lo que tenemos por delante es una situación muy, muy dolorosa, donde vamos a sufrir en el mes de agosto, donde no hay subastas del Tesoro, porque tradicionalmente no las hay, es un mes en el cual no hay emisiones. Vamos a sufrir, digamos, una prima de riesgo que va a estar muy en la línea del 7%, hasta el mes de septiembre, cuando se reanuda la actividad, y la gran prueba en el mes de octubre, donde vencen 28.000 millones de euros, y donde habrá que ver cómo salimos de eso. Ahora, el gobierno es un gobierno que está dispuesto a aplicar lo que sea, lo que se le mande desde Bruselas, lo que se le mande desde el Banco Central Europeo. Hemos visto los últimos días unas declaraciones del canciller, del señor García Margallo, pidiéndole al Banco Central Europeo que intervenga, pero todas estas declaraciones son declaraciones para la galería, es para mostrar que el gobierno español pues está presionando a las autoridades, porque esto ya está fuera de discusión. Es decir, está pidiendo la aplicación de un programa de compra de bonos que ya está amortizado y que ya se ha resuelto. Por lo tanto, no tiene no solo no constituye ningún elemento de presión, sino está completamente fuera de la realidad. El presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, ha contestado claramente en los últimos días y ha dicho el Banco Central Europeo no está para resolver los problemas financieros de los países. Y yo creo que en esa línea se van a mantener. Ahora, cuando hablamos de que toda la estructura y el motor del euro está haciendo aguas, estamos hablando también de otro hecho que no merece probablemente mucha atención, o por lo menos no merece a mi modo de ver la atención que requeriría la prensa, por moderación o por timoratismo o lo que se quiera. Y es lo siguiente: a partir del tratamiento que se le da a la crisis en Grecia, sobre todo en las últimas semanas que preceden a las últimas elecciones de junio, donde el gobierno alemán, para acojonar a los griegos, intenta hacer ver de que una salida de Grecia es absolutamente manejable por su peso específico en la eurozona. A partir de ese momento ocurre un hecho que es, que yo diría que es casi un cambio estratégico de toda la situación y un empeoramiento de todas las expectativas. Y ese movimiento es el siguiente: una oleada de capitales se desplaza desde toda la Europa del Sur hacia Alemania, hacia Dinamarca, hacia los Estados Unidos y hacia Suiza. Porque, ¿qué quiere decir de que la salida de Grecia es manejable para la zona euro? Quiere decir que es posible la salida de Grecia. Vosotros diréis, sí, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Hombre, tiene la siguiente importancia. Los fundadores de lo que hicieron el Tratado de Maastricht, entre ellos Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, insistieron para que no hubiera ninguna cláusula por la cual expulsar a un país del euro. Se podía abrir un procedimiento de urgencia por un incumplimiento del déficit. Se podría abrir un procedimiento por incumplimiento del objetivo de deuda del 60% del Producto Interior Bruto de un país. Pero no hay ninguna cláusula en el Tratado de Maastricht por el cual se puede expulsar a un país. Hay una filosofía detrás. La filosofía es que el euro, el sistema euro, no podía permitir el desarrollo, la sospecha de un riesgo de cambio. Por eso era un matrimonio indisoluble. En la medida que uno admite la posibilidad, aunque sea teórica, y durante la campaña electoral griega fue más que teórica, y todavía es más que teórica, en las declaraciones que hace el señor Draghi, abro paréntesis, en las declaraciones que hace el señor Draghi en el diario Le Monde, este fin de semana, él dice que el euro es irreversible en la mitad de la entrevista, pero cuando llega la pregunta de Grecia, que es la última, él dice, eso depende de las autoridades griegas. Entonces, en la medida en que no es un matrimonio indisoluble, en que Grecia puede salir, ¿por qué no Irlanda o Portugal o España? En esa medida se produce la percepción en los mercados de riesgo de cambio. Y eso entonces plantea el desplazamiento de depósitos enteros, aparte de fondos de capitales, hacia los países del norte,
básicamente Alemania, y fuera de Alemania Suiza y los Estados Unidos. Ese movimiento produce una baja notable de la deuda alemana, que la vemos estos días, y sobre todo una fuga de depósitos de los países de la periferia. El razonamiento más o menos es el siguiente: si yo tengo 10.000 euros en un banco español, ¿no estaré más seguro si se rompe el euro con mis 10.000 euros abriendo una cuenta en Frankfurt? Supongamos que abro una cuenta en Frankfurt y Alemania se va del euro. Pues siempre sé que tendré Deutschmark, y probablemente mucho más fuertes que el euro. Supongamos que que Alemania no solo no se va, sino que se queda en el euro, en el nuevo euro. Desde luego tendré la seguridad de que mi dinero lo tendré a salvo. Puedo perder el tipo de interés, no me importa, mi dinero lo tendré a salvo. Pero ¿qué pasa con mis 10.000 euros en España? ¿Van a ser 10.000 pesetas? ¿Qué pasa con mis 10.000 euros en Grecia? ¿Van a ser 10.000 dracmas? Esta es la situación que ha creado la terrible, desastrosa gestión de la crisis griega. Es decir, el hecho de que todo el mundo ahora se plantea no como una posibilidad muy remota, sino como una posibilidad práctica, la ruptura del euro, la constitución de un nuevo euro en torno a pocos países rodeando a Alemania, o simplemente directamente la destrucción del euro. Entonces, esto es lo que preside la situación actual. Es una situación muy volátil, ha llevado a la fuga de capitales también desde Europa hacia los Estados Unidos, y ha producido lo que estamos viendo como la caída notable del euro respecto del dólar, que está cotizando, ha perdido 10-15% de valor en los últimos 2-3 meses, y está avanzando hacia una eventual paridad, ¿no?, con el dólar. Entonces, ese es el segundo, digamos, es el otro tema de la política, de la estructura del euro que está haciendo aguas. Y en tercer lugar está, digamos, lo que yo llamo las políticas autodestructivas, que son las políticas de austeridad. Porque pongámonos en un plano completamente pedagógico, ingenuo, sin ningún tipo de animadversión hacia ningún otro país, y menos hacia Alemania. Supongamos que cuando surge la crisis griega, esto es hay que ser realmente un profesional del megáfono. Cuando surge la crisis griega, dice, bueno, les han planteado un plan de austeridad, es un plan, en fin, que técnicamente se puede cuestionar desde todos los puntos de vista, pero supongamos que ellos piensan que puede funcionar. Demos el beneficio de la duda. Entonces dices, bien, bueno, supongamos que pensaban que podía funcionar y que liquidando, digamos, reduciendo el déficit de la manera brutal en que pretendían reducirlo, la economía todavía iba a crecer, lo cual era una contradicción en sus términos, pero supongamos que tenían esa duda y que honestamente daban esa receta. Bueno, después de los 6 meses se acabó el bautismo de fuego. Quiero decir, a los 6 meses ya todo el mundo sabía que no funcionaba, pero resulta que no solo persistimos en Grecia, lo trasladamos a Portugal, lo trasladamos a Irlanda, lo trasladamos a España. En España, Rajoy dice, hemos empezado con los sacrificios el 30 de diciembre del 2011. Y yo digo, no, es falso. La película no empieza cuando usted llega. La película empieza, en principio, el 12 de mayo del 2010, cuando se aplica el plan de ajuste. Y los resultados del plan de ajuste no son solo las medidas que se toman. Es decir, la reducción del salario de los funcionarios públicos en un 5%, la congelación de las pensiones mínimas y no contributivas, el proyecto de ampliar, eso se toma más tarde, pero ya se enumera antes, incluso la edad de jubilación de 65 a 67 años, la anulación del cheque bebé, la anulación y devolución de los 400 euros. Todo el mundo se fija en esas medidas, y es lógico, son las medidas estrellas. Pero yo me fijo en otro dato, y pediría que se fije la atención y que lo debatamos si no estáis de acuerdo. Entre el 12 de mayo del 2010 y el 31 de marzo del 2012, en ese año y medio, la economía española, que estaba en una situación reptando en la crisis por encima de cero en mayo del 2010,
añade en ese año y medio, como producto del plan de ajuste, es decir, la retracción del Estado y del consumo público, 900.000 puestos de trabajo más a los que ya existían en mayo del 2010. Esto lo podéis comprobar en las estadísticas, vais a las EPAs, tomáis la EPA del 31 de marzo del 2010 y tomáis la EPA del 31 de marzo del 2011. Y entonces eso sale en eso, 920.000 puestos de trabajo destruidos. En otros términos, aparte de las medidas puntuales que supone el plan, está el efecto del plan sobre la economía. Y el efecto es, por eso digo yo, destructivo. Son políticas autodestructivas. Desde luego, como el propio gobierno acaba de anunciar, este proceso sigue porque los 4 ajustes que ha anunciado Rajoy perpetúan esa situación de la economía española. Realmente en un intento de clarificar las cosas, casi cándido diría yo, en noviembre del 2011, después de una correspondencia muy rica, larga y tal, he conseguido que venga un economista de origen taiwanés, pero que vive en Japón y es el jefe es el director de investigación de Nomura, que es un brazo de investigación de la gran casa japonesa de inversiones Nomura, y conseguí que viniese a Madrid a dar una conferencia. Richard Koo es uno de los economistas que en los últimos años ha trabajado sobre el análisis de las enseñanzas de la crisis japonesa en el resto del mundo. En el año 2008 escribió, prácticamente en coincidencia con la crisis, un libro muy importante que se llama El Santo Grial de la Macroeconomía, donde analizaba la situación en Japón, las particularidades históricas de la crisis japonesa y las enseñanzas para el resto del mundo. Entonces, bueno, vino aquí, dio una charla muy interesante, muy concurrida, porque, digamos, él lo que ve es que aquí en Europa la gente no tiene la menor idea de lo que está hablando cuando habla de la crisis y da las recetas de la austeridad, y además, en particular, le ha llamado mucho la atención la evolución de la crisis en España, porque todos los elementos, los ingredientes de la crisis de Japón están aquí presentes. Tuvimos un debate, él les puso algunas ideas que se podían aplicar, y él insistió en una cosa muy importante. El euro tiene averías de fábrica, y las averías de fábrica no se superan con las recetas que se están dando. Esas averías de fábrica hay que resolverlas con medidas radicales. Si España, que tiene una tasa de ahorro respetable, decía Koo, no puede aprovechar ese ahorro para mitigar la crisis económica, eso es un desastre. ¿Y por qué España no puede utilizar ese ahorro? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ese ahorro se va a Alemania y no se queda en España. Se va a Alemania en la forma de fuga de depósitos, porque la gente no confía. Entonces tenéis que hacer algo, decía, hay que detener esa sangría. Una fórmula sería que los bonos públicos españoles solo puedan ser suscritos por españoles, como se ha hecho en otros países, en otras épocas. Entonces en el debate con todo el pensamiento único que rige en este país, decía, hombre, pero eso sería una daga mortal sobre la libertad de circulación de capitales. Decía, no, tú puedes mantener la libertad de circulación de capitales, pero haces un paréntesis, y tú dices, en España, lo que quieren comprar, entonces decía, no, pero no se puede aplicar eso. Decía, oiga, decía él, una cosa muy sensata, si los españoles no están dispuestos a invertir en bonos públicos españoles, ¿a quién vais a convencer de que invierta en bonos públicos españoles? En Italia, por ejemplo, que es un país que tiene una deuda muchísimo más alta que la española, es el 100% de la deuda pública bruta, del 120% del Producto Interior Bruto, durante una gran cantidad de años, ahora ya no es así, pero una proporción importantísima de la deuda pública italiana está en manos del público italiano, ahora ha variado. Pero, es decir, la incapacidad de la intelectualidad en ese país en general, de todos los servicios de estudio de bancos de inversión, de bancos, los
maravillosos servicios de estudio de los grandes bancos, que son potencias, decenas de economistas que producen informes, salen en las teles, analizan todo, y siempre todo desde el mismo punto de vista. Tiene que ser el ajuste, pero ¿quién ha vendido la teoría del ajuste? ¿Quién ha vendido la teoría del ajuste en términos de que haya una experiencia consolidada? ¿En qué facultad de economía se enseña que ha tenido algún éxito en un país en un momento de crisis? Entonces, hacía la referencia a Q porque él dijo, en relación a Japón, que Japón adolecía, a grosso modo, de dos problemas, de dos enfermedades que se entrecruzaban. Una enfermedad tenía que ver con el crecimiento de la economía japonesa a medio y largo plazo. Es decir, lo que normalmente en economía se denominan las reformas estructurales para mejorar el crecimiento potencial de la economía. Pero el otro gran problema de la economía, decía él, es que la economía estaba en un estado de neumonía. Y las dos enfermedades, la diabetes, digamos, que él caracterizaba como la necesidad de reformas, la diabetes que necesita que el organismo haga ejercicio, ingiera una cantidad de alimentos muy determinada, muy selectiva, no se puede combatir con los mismos instrumentos y las recetas de la neumonía. Y entonces tiene que combatir la neumonía primero. Y el problema ahora en España es ese claramente. La economía española es una economía cuya demanda está por los suelos, la economía privada, que es el verdadero motor de la deuda en España, es una deuda de bancos, familias y empresas que está en el orden de los 290, 300% del Producto Interior Bruto, está abocada al desendeudamiento. Entonces, hay algunos, el otro día tuve un debate en la radio con otro periodista, decía, claro, el drama es que en España el sector privado se está desendeudando, y el Estado, y hombre, es que es así, si es el esquema de ahorro e inversión clásica, si el Estado se desendeuda también al mismo tiempo que el sector privado, pues la tasa de paro en lugar de ser del 25% va a ser del 40%, es que no puede ser. Pedirle al sector público que se desendeude es como una quimera, ¿no? Entonces, yo decía que las políticas ya de austeridad han fracasado, se insiste en ellas a ciegas, y me da la impresión que ahora ya no podemos dar, digamos, ese periodo de gracia, de decir, bueno, creían en esas políticas de austeridad y querían ver si la experiencia era buena, pero ahora no es así. Ya tenemos prácticamente desde mayo del 2010 esas políticas de austeridad en marcha, han fracasado estrepitosamente. Frente a Grecia el planteamiento es, ahí tiene usted la puerta de salida, y frente a España estamos viendo qué va a pasar. Voy a terminar. Ahora la gente está obsesionada estos días con el tema de si habrá rescate o no habrá rescate. Está claro que la última fase de la crisis española también tiene un componente, yo diría, autogenerado. La última fase de la crisis española se refiere al afloramiento de la crisis de Bankia. El afloramiento de la crisis de Bankia es un elemento muy importante en la escena europea. Estamos hablando de un agujero de 23.465 millones de euros. Esos son 3,8 billones de las antiguas pesetas, como suele decir Rajoy. Rajoy dice que siempre traduce a pesetas porque le parece, sobre todo cuando estaba Zapatero en el gobierno, porque le parecía que los españoles entenderían mejor la importancia de las cifras. Entonces yo utilizo ese método, me parece estupendo el método. Bueno, pues son 23.465 millones de euros, son 3,8 de las antiguas billones de las antiguas pesetas. El manejo de esta crisis es lo que precipita todavía más la intervención sobre España. ¿Por qué? Porque los que saben más de crisis financiera internacional, y los alemanes saben más que nosotros, recuerdan un incidente que es prácticamente la introducción de la Gran Depresión en Europa. Y ese incidente no es una nota a pie de página en los libros de historia. En el año de 1931, un banco austríaco que se llamaba Kreditanstalt había surgido como la fusión con otro banco austríaco, la Boden Kreditanstalt, que estaba lleno de créditos industriales,
a empresas industriales. El mercado consideró que esos créditos eran incobrables. Y a raíz de un incidente, una exigencia de un banco holandés, la Creditanstalt quebró. 2 años después de la fusión, o 1 año y medio después de la fusión. El paralelismo con Bankia es asombroso, asombroso. Bankia es un banco que surge como resultado de la fusión de 7 entidades absolutamente, digamos, hasta las orejas medidas con créditos a los promotores, que sería el equivalente de la industria en el caso de la Creditanstalt, incobrables, o por lo menos en una gran proporción. En la primera versión del agujero son que convertimos 4.300 millones, 4.400 millones en capital de deuda, de bonos que habíamos metido allí. Y la segunda versión del agujero, que son 9.000 millones. Y la tercera versión del agujero, esperemos que sea la final, es que son 23.465. Es decir, 19.000 más que se suman a los 4.400 millones. Y esto nosotros lo vemos en los periódicos, pero los europeos y los alemanes también lo ven. Por eso Draghi, en un momento determinado, cuando caracteriza la crisis de Bankia, dice: peor no se podía haber gestionado. Nunca un presidente del Banco Central Europeo dijo una cosa así. Entonces, el último capítulo, digo yo, que conocemos y que precipita una intervención mayor de la economía española a través del sistema del rescate bancario, es la pésima gestión de la crisis de Bankia, que desde luego es atribuible netamente, en lo que se refiere a gestión, al gobierno de Mariano Rajoy y a sus ministros, y en lo que se refiere a la formación del agujero, a los antecesores, me refiero a Caja Madrid de Miguel Blesa, y en lo que se refiere a la salida a bolsa del mercado de capitales, desde luego al gobierno de Rodríguez Zapatero, a Elena Salgado, que hacen la gran campaña para enmascarar la situación de Bankia y de alguna manera seguir dando señales de que el sistema financiero español se puede bastar por sí solo y que no necesita ayuda. Lo de Bankia además es espectacular, porque para hacer esa operación se hace lo que se llama un roadshow, que se mandan a directivos de los bancos de inversión contratados por Bankia a varios países extranjeros para abordar la situación de los distintos mercados y atraer a esos capitales. El resultado, cuando se vuelve de esas reuniones con los inversores, es 0 interés del capital extranjero por entrar en la salida a bolsa. 0 interés, porque ya se hablaba en ese momento de las dificultades, y algunos sabían que eran mucho más que rumores. Entonces, lo peor de la historia es que cuando se tiene que tomar la decisión si se sale o no a bolsa, se toma una decisión que es crítica, que es tremenda y que deberá ser enjuiciada en el Parlamento, por el juez, por lo que sea. Y es que se echa manos de la caja. Para ser claros, se utiliza toda la red de estas entidades, entre las cuales está la de Caja Madrid, que es la más poderosa y que realmente tiene una vinculación histórica con las familias españolas, y utilizan esa red para suscribir acciones. Lo que no se puede conseguir en el extranjero se utiliza para salir del paso, una parte al menos, de la red de oficinas colosal de Caja Madrid. Como esto todavía es poco y no alcanza, el gobierno tiene que hacer una campaña con las grandes empresas españolas. Ministros, presidentes de gobierno que llaman a la fundación, a Mafre, que llaman a Telefónica, que llaman a Bengoa, al Corte Inglés, que pasan el cepillo para hacer de Bankia el gran objetivo nacional. No puede fallar la operación. Y sentados, y la guinda de todo esto es un señor que tiene una gran reputación internacional y con quien seguro la operación no puede fallar. El señor Rodrigo Rato. Entonces, en fin, cuando se ve la secuencia de los hechos, y todo esto lo conocen en Europa, yo no les estoy contando ninguna scoop, ninguna noticia bomba, esto lo saben en Europa y han seguido la crisis de Bankia de una manera importantísima, porque de la misma manera que Lehman, la caída de Lehman es un error colosal que se podía haber evitado y que es impulsada por el ala dura
en Estados Unidos del Tesoro, que dice, hombre, a lo mejor es que no pasa nada y esto va a sentar un precedente y va a ser bueno porque va a hacer reflexionar de que el Estado no está detrás de todo. Y claro, las conexiones internacionales de Lehman son colosales, representa como un banco globalizado completo y tiene repercusiones en todo el mundo. En el caso de Bankia es lo mismo. En el caso de Bankia es lo mismo. En el caso, por ejemplo, que habéis visto que la comunidad autónoma valenciana, el día viernes, no puede esperar al cierre del mercado. Fijaos cómo trabaja este gobierno. Uno decía, estos son profesionales. Pero fijaos. La prima de riesgo empieza el viernes a subir, de manera tremenda, imparable. Y a la 1:30, el gobierno valenciano pone en la web que la comunidad autónoma valenciana va a pedir el rescate al nuevo sistema implantado por el gobierno. Cuando el ministro está en la rueda de prensa, Montoro, y le pregunta por ello, dice, no es cierto. Claro, no es cierto, no, es verdad que él no estaba informado, pero cierto era, al punto que le pasan. Entonces, la prima sigue subiendo y la agitación en Europa sigue. Pero tiene esto que ver con lo siguiente, con que todo el mercado es un mercado globalizado, no es una cosa de rumor. Cuando una comunidad como Valencia, que está endeudada hasta las cejas, que tiene bancos y bancos de todo el mundo que están pendientes, evidentemente incrementa el riesgo. Lo mismo pasa con entidades como el Metro de Barcelona, que tiene una cantidad de derivados con Unicrédito de Italia. En otros términos, el manejo, la gestión de la crisis de Bankia es tan desastrosa, que pone realmente al Banco Central Europeo, en un estado de alerta máximo, porque puede contaminar toda la situación. Hemos analizado el movimiento de depósitos y analizáis todos los elementos que yo he ido más o menos citando, las dificultades de transmisión de la política monetaria. Todo esto, lo de Bankia lo multiplica, es un multiplicador, y eso origina la última intervención que estamos viviendo hasta el momento. Entonces, para terminar, en Alemania ha habido una voz, que no es la primera vez que se produce, pero esta semana ha hablado uno de los 5 sabios que forman parte del gabinete de asesores de Angela Merkel. Se llama Peter Bofinger, y él ha dicho lo siguiente. Ha dicho, primero, la ayuda a España de los 100.000 millones, indudablemente desde el punto de vista bancario, era lo que había que hacer. Pero la ayuda a España, planteada en los términos en que se plantea, no rompe el vínculo entre la crisis de la deuda y la crisis de la deuda y la crisis bancaria, porque es el Estado español quien tendrá que responder siempre, obviamente. Pero lo más importante que dice Bofinger es lo siguiente: automáticamente tienen que cesar las políticas de austeridad, hay que terminar con las políticas de ahorro. Dice, porque ya no han funcionado. La razón que da es que no han funcionado. Y él particularmente dice, no puede funcionar, porque cuando la economía se está hundiendo, ni siquiera los objetivos que se plantean como parte de ese ajuste se consiguen. Y esta es la situación. Esto lo veremos incluso con la recaudación del IVA en España. La economía está muerta y tal. Entonces, ya termino con una nota. La Unión Europea, la Comisión Europea ha dado a España un año más para llegar al objetivo del 3%, del 2,8% en el 2014. Pero fijaos lo que significa en el 2012. Nuestro déficit tendría que pasar del 5,3 al 6,3, pero para pasar del 5,3 al 6,3 tenemos que hacer un nuevo esfuerzo. No es que te dicen, puedes llegar al 6,3, relájate. Tienes que hacer un esfuerzo que como mínimo, yo calculo, por los recortes, porque no han dicho cómo se periodifican los recortes, este año será entre IVA y robar la paga de final de año de los empleados públicos, serán 10.000 millones de euros. Y veremos si llegamos al 6,3. Pero toda la operación es una operación para salvar la cara de todos los autores intelectuales. Es decir, de la Comisión Europea, que se empeñó en que fuera el 5,3, del Fondo Monetario Internacional, que se empeñó, del Banco Central Europeo. Entonces la idea es, el IVA no va a dar, no importa, oye, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Si después no da, no pasa nada. Pero no podemos, desde luego, cerrar en el 8, no podemos cerrar en el 8,5, no podemos cerrar en el 9.
Entonces todos estos esfuerzos van dirigidos más que a conseguir resultados económicos reales, van dirigidos a salvar la cara. Turno de preguntas. Como aquí, vamos pasando de uno en uno y él va respondiendo a cada pregunta. Ven aquí para que te escuche lo... Te quiero preguntar, Ernesto, ¿qué significaría en realidad la salida del euro de España, del euro? ¿Qué significaría volver a la peseta en términos económicos? Bueno, aunque esto era un tema tabú hasta hace muy poco tiempo, cada vez va siendo menos tabú, lo mismo que la ruptura de la eurozona, ¿no? Hasta hace unos meses hablar de ello pues era prácticamente una herejía. Hoy día ya no lo es, y eso es porque la crisis evoluciona tan rápido que lo plantea sobre la mesa, ¿no? La salida del euro es una operación realmente de alto coste. Significa que tu deuda como país, tú cambias la moneda, cambias a una moneda nacional, en este caso la peseta, la vieja peseta, y tú tienes una deuda en euros. Entonces, la deuda es monstruosa en términos económicos, proporcionalmente hablando, frente a una moneda como la tuya, que es la peseta. Es decir, que una salida del euro no puede concebirse más que bajo una forma, en mi opinión, que es una renegociación de la deuda o una moratoria unilateral de la deuda, como hizo Argentina en el año 2005-2006. Es decir, bueno, prácticamente también ha ocurrido. Digo esto porque normalmente cuando se asocia la renegociación o reestructuración de la deuda, se dice, pero tiene que ser fuera de la eurozona. Pues Grecia sigue en la eurozona y ha habido una quita que ha llegado en un momento determinado al 70%. Entonces, ese es un escenario que en el caso griego, no quiero decir que se puede repetir en el caso de España, porque tenemos una deuda que es sensiblemente mayor que la deuda griega, sensiblemente mayor. Nuestra deuda total, pública y privada, está en este momento en prácticamente el 340-350% del Producto Interior Bruto. Serán 290-300% la deuda de bancos, empresas y familias, más un 70% de la deuda pública española. Entonces, desde ese punto de vista, pero si uno lo plantea como una salida, digamos, del euro, tiene ese problema. Entonces dice, bueno, pero tiene la ventaja de que tú recuperas tu moneda y devalúas y recuperas la competitividad vía devaluación. Bueno, eso es un argumento teórico. Luego hay que ver la coyuntura. En este momento el Reino Unido tiene una moneda propia, la libra, tiene el Banco Central, que es un banco central que apoya al gobierno. El Reino Unido tiene una deuda global más importante probablemente que la española, no tanto así su deuda exterior no es tan alta como la española, pero a pesar de todo eso, el Reino Unido está pagando tipos de interés por su deuda a 10 años del 1,5, 1,4, 1,3. Pero sin embargo, si uno analiza la ventaja que ha tenido la devaluación de la libra esterlina, que ha sido más o menos un 30% en este periodo de crisis, eso no ha mejorado notablemente, ni mucho menos, la situación del Reino Unido. ¿Por qué? Porque hay un mercado internacional que está prácticamente al borde de una nueva recesión, el comercio mundial está retrayéndose producto de la crisis, de la desaceleración de la economía china y de todo el Asia y de los países emergentes, Argentina y Brasil, y por tanto una devaluación, una depreciación tampoco es una garantía digamos, de que la recuperación de la competitividad va a mejorar la posición de tus exportaciones en el mundo. También hay que decir una cosa, que es cuando se habla mucho de competitividad,
La verdad es que las empresas españolas, por lo menos las grandes empresas españolas, han defendido en el curso de los últimos 4 años de la crisis muy bien su posición en el mercado mundial. Es decir, la cuota de exportaciones de España no va mal, va muy bien. Hay un solo país en Europa que de alguna manera mantiene esa posición de una manera muchísimo mejor, que es Alemania. Pero las exportaciones españolas mantienen su cuota de mercado, lo que quiere decir que el problema de la competitividad no es un problema muy especialmente gordo, ¿no? Entonces, pero bueno, repitiendo en relación a tu pregunta, tú lo que heredas es una deuda en una moneda que es el euro, y que vas a sustituir tu euro con una moneda que es la peseta, y por lo tanto el peso de esa deuda va a ser colosal. Desde luego, sin reestructuración de la deuda, sin una moratoria unilateral de la deuda, es una operación que no tendría sentido. En realidad te quería decir que la posibilidad de salir del euro y obviamente no pagar la deuda. Esa es una alternativa, y es una alternativa que yo creo que vamos a tener que discutir cada vez más. Por lo menos en una primera fase tendremos que discutir cada vez más. Es un poco sobre lo mismo. Si hay alguna posibilidad de unirnos a Grecia, Irlanda e Italia, y a lo mejor así con varios países salir del euro, es un poco lo mismo. Para también mostrar el fracaso del euro con varios países unidos. El euro es un proyecto político, digamos, tiene una expresión que es la moneda única. El euro es un proyecto político, tiene una expresión que es la moneda única, una expresión defectuosa porque es una unión, digamos, es una política monetaria única, sin una política fiscal común, como todos sabéis, pero es un proyecto político. Y las posibilidades de unirse a los demás con la idea de que van a apoyar una salida del euro a mí me parece muy remota. El caso más paradigmático, por ejemplo, es el caso de la coalición de izquierda Syriza en Grecia. Aunque muchos de los partidos que forman parte de la coalición son partidarios de salir del euro, sin embargo ellos, la política oficial que han mantenido, y es la que mantienen, es la de dar la batalla dentro del euro por cambiar la política de austeridad. El planteamiento es: nosotros queremos estar en el euro, pero no queremos esta política porque esta política destruye el euro. Y ese es realmente uno de los debates que yo he visto muy interesantes, porque apenas se planteó este debate, todo el mundo criminalizó, sobre todo en Alemania, a Syriza y le acusaba de querer salir del euro. Y Syriza decía: no, yo del euro no quiero salir, yo lo que quiero es la política de austeridad. Entonces los alemanes decían: no, pero es que el euro es la política de austeridad. No, el euro no es la política de austeridad. Ese debate me parece a mí que es un debate muy interesante, porque pone histéricos a los alemanes, que ya han impuesto más o menos de que el euro es el sinónimo de austeridad, y plantea la posibilidad de debatir otras políticas ante el fracaso de la austeridad. Yo creo que ese margen de maniobra existe, hay que explotarlo, no sé qué recorrido tiene, pero existe. Ahora, yo también pienso una cosa: la política de la austeridad destruye el euro. Eso es para mí no es una expresión de deseos, es una realidad. Cuando uno ve lo que pasa en Grecia, Portugal, Irlanda, y lo que ve que pasa en España, y ya veremos Italia, es evidente. Por lo tanto, está por ver si realmente la clase política y la clase industrial alemana, que tienen el liderazgo, quieren seguir adelante con el euro. Esto es una cosa que yo creo que crecientemente está sobre la mesa. No, el argumento de que Alemania es uno de los beneficiarios más importantes del euro, que no cabe duda. Fijaos, el superávit comercial alemán depende fundamentalmente de sus exportaciones a la zona euro, y fundamentalmente el 41% de su superávit tiene que ver con la relación comercial que tiene con Francia, Italia, España y Grecia. Estos 4 países
representan el 41% del superávit comercial alemán. Y Grecia, estoy dando cifras ahora, todavía sigue vendiendo armas los alemanes a los griegos. Entonces, aunque eso es así, aunque es el principal beneficiario desde la fundación del euro, eso no garantiza que Alemania quiera seguir con este proyecto como ha seguido hasta ahora. Ricardo. ¿Hablar? Sí. Bueno, gracias Ernesto. Yo creo que lo que nos cuentas tiene mucho interés. Y yo quería todavía que fueras un poquito más allá. Nos has presentado un panorama realmente sombrío, porque es sombrío, pero me gustaría que con el nivel de información que manejas avanzaras un poquito más en los escenarios que tenemos enfrente. Acabas de hablar de uno de los escenarios al que más se refiere últimamente la ciudadanía, que es la posibilidad de salida del euro, y acabas de matizar que efectivamente una alternativa a eso es efectivamente rechazar este euro, rechazar esas políticas de austeridad. Pero yo me gustaría que efectivamente nos plantearas un poquito cómo son factibles esos escenarios. Por ejemplo, el de salir de la austeridad, desde tu punto de vista, ¿qué implicaría? Evidentemente, ahora mismo tendría que ser sin rescate, me parece a mí, porque en el momento en que haya un rescate, aquí no hay soberanía posible, es decir, o sea, se acabó. Pero si no hay rescate, sin salir del euro, aplicar políticas que no sean de austeridad, ¿cómo ves tu escenario, este escenario dentro ahora mismo de este país? Y ya abusando un poco de tu exposición, ¿ves algún tipo de escenario que fuera de ruptura clara con el sistema? Es que todos estos evidentemente implican el que seguimos dentro del sistema. Es un sistema que claramente ha colapsado, es decir, o sea, en este momento llevábamos muchas décadas diciendo que el sistema era insostenible y efectivamente está en un momento de crisis total, de colapso total. ¿Ves algún escenario tú fuera del sistema? Bueno, a mí me parece evidente que dentro del euro no hay ninguna posibilidad de una política alternativa a la austeridad. Lo que yo digo es que la política de austeridad está destruyendo al euro. La fase de destrucción del euro va a ser una fase relativamente larga, en mi opinión, y por lo tanto habrá determinadas posibilidades de hacer debates y de replanteamientos. Desde luego, no cuando Monti sale y dice hemos conseguido que el Banco Europeo de Inversiones, pues en proyectos que están semi-muertos, pues destine 130.000 millones. Eso es un titular periodístico, 130.000 millones es el 1% del Producto Bruto de la Eurozona. No, es un engaño para los medios de comunicación que se lo creen y titulan a 4 columnas, o a 3, o a 2, es igual. No hay, digamos, en la medida en que se mantenga esta política, un país aislado no puede hacer una política de estímulo. Hemos visto la política de estímulo del gobierno Zapatero en el año 2009 y 2008, porque esa política de estímulo era parte del consenso en la eurozona y con los Estados Unidos, de que era necesario hacer estímulos fiscales. En ese momento Zapatero hizo los estímulos fiscales, además basado en el hecho de que había existido superávit fiscal durante 3 años y que la deuda pública era relativamente baja. Entonces, una política de austeridad individual, imposible, absolutamente imposible. Digamos, uno puede ser histérico con el déficit público, como lo son los alemanes, pero digamos la antihisteria al déficit no puede hacer olvidar que el déficit es una cosa que no puede crecer indefinidamente. Quiero decir, se puede resolver un problema de deuda con más deuda a largo plazo, y esto se convierte en un elemento explosivo también. Entonces,
Desde ese punto de vista yo no digo que puede ser posible una política de austeridad, de anti-austeridad, una política de estímulo en el contexto actual. No hay manera de hacerlo porque los mercados directamente, si ya una austeridad que no lleva a ningún lado la están cuestionando, imaginemos lo que sería una austeridad, digamos un plan de estímulo de obras públicas, es imposible, en mi opinión es imposible. Quiero decir también que yo no veo en los estímulos fiscales una solución. Francamente no lo veo. Yo creo que lo que tenemos en este momento es una crisis del sistema, como bien habías dicho tú, pero no del sistema euro, del sistema capitalista de producción como tal. Es decir, que me da la impresión de que hasta que no haya un nivel de destrucción de las fuerzas productivas, una destrucción de valor probablemente más importante que la que hemos conocido hasta ahora, el sistema no volverá a, digamos, el engranaje no volverá a funcionar. Cuando vemos que la bolsa ha caído desde 16.600 puntos, que estaba, creo, en agosto del 2007 o en septiembre del 2007, a 6.500, 6.600 ahora, eso no es simplemente simbólico. Eso quiere decir que hay una destrucción de valor en la economía dramático. Cuando vemos la tasa de paro como ha crecido, como vemos industrias enteras que se han paralizado, eso es destrucción de valor. Eso es lo que, podemos llamar la destrucción de capital. Y la destrucción de capital es un elemento intrínseco en los ciclos de crisis y desarrollo de la economía. Y me da la impresión de que, en España esa destrucción de capital tendrá que ser mucho más profunda todavía antes de conocer, una recomposición. Y no creo que los estímulos fiscales realmente sirvan. Ahora, aparte de que yo no lo crea, hay un ejemplo muy inmediato. La política americana ha invertido prácticamente entre estímulos monetarios y fiscales 4 o 5 billones de euros en los últimos 4 años para salvar a los bancos y para estimular la economía. Y todo lo que ha conseguido es bajar la tasa de paro del 10,2% en octubre del 2009, creo, al 8,2% actual y subiendo, porque se avecina una nueva recesión en los Estados Unidos. Quiere decirse que con estímulos fiscales y estímulos monetarios, como está haciendo la Reserva Federal, tampoco se logra dominar esta historia. Por lo tanto, en ese punto soy absolutamente escéptico. La lógica de este sistema es que vamos a una mayor destrucción de valor. Y esa destrucción de valor lo que refleja, probablemente en gran parte, es una economía artificialmente sostenida sobre la base de la burbuja inmobiliaria, unos beneficios artificialmente sostenidos que han pinchado y han pinchado todavía de manera relativa. Los términos de destrucción, cuando digo destrucción de valor, tengamos en cuenta que la burbuja inmobiliaria en España no ha empezado a revelar su aspecto destructivo, es decir, su caída en valor de suelo y de la propiedad inmobiliaria hasta hace muy poco tiempo. Mientras en Estados Unidos caían los valores y en el Reino Unido caían los valores y en Irlanda cayeron los valores de manera estrepitosa, España era diferente. Una coalición de intereses que tenía en el centro al gobierno de la nación, representado por el señor Zapatero, los grandes bancos, propietarios de los pisos y del suelo, se las empeñó para camuflar esa crisis y decir que España era diferente. Y eso es lo que estamos pagando ahora, porque al final ha venido la realidad. Y esa destrucción de valor es una destrucción de valor que está en curso en España y que tendrá que ser mucho mayor todavía. Por eso soy profundamente escéptico. Y en relación a la otra pregunta que me hacías, que fuera del sistema. Bueno, fuera del sistema, este es el gran problema que tienen todas las movilizaciones en todos los lugares del mundo. ¿Cuál es la alternativa? Porque ya no hablamos del euro, estamos hablando del sistema tal como lo conocemos. Porque en Estados Unidos dicen las cosas están mejor. No, las cosas no están mejor. La recesión americana esta es probablemente la peor recesión desde la Gran Depresión. Es una recesión con tasas de paro que son altísimas. Yo a veces, y esto es interesante debatirlo, ¿no? A veces escucho aquí en España decir, bueno, ya quisiéramos tener la tasa de paro de Estados Unidos, que es el 8%, y aquí tenemos un 24%. La tasa de paro en Estados Unidos, no hay una sola tasa de paro. Hay 5 o 6 tasas de paro. Y la tasa de paro más, que refleja más la realidad americana,
es la que se llama la U6, que refleja una tasa de paro mucho más amplia que la que refleja la tasa oficial. Y esa la da todos los meses y todos los años el Departamento de Trabajo. Y refleja la intención de aquellos que buscan trabajo y que no lo pueden conseguir. Y entonces esa tasa de paro está en el 17%. Ha crecido casi 8%. Esa tasa de paro ha crecido casi 8 puntos respecto del momento anterior a la crisis, en el año 2007. Por lo tanto, esa es la tasa que hay que tener en cuenta, 16-17%. Pero además, la tasa oficial, la U3, la que sería equivalente a nuestra EPA, estaba en el 4,6, 4,7% en noviembre del 2007 y pasó al 10,2%. Esto quiere decir más del doble. Es lo que pasó en España, también con una burbuja inmobiliaria. La tasa de paro pasó del 8, pasó primero al 15, al 16, al 17 y ahora está en el 24. Es decir, digamos, hay vidas paralelas en las dos burbujas inmobiliarias, la americana y la española. Entonces, en relación al sistema, no veo realmente. Lo que veo es que lo que no debemos hacer es dejarnos engañar, no creer que la crisis, el desmantelamiento del estado de bienestar es el producto de un mal manejo de nuestras finanzas públicas, porque nuestras finanzas públicas, desde el punto de vista de lo que se exigía en Maastricht, lo cumplimos. Otra cosa era la estructura fiscal y la debilidad de la estructura fiscal de nuestro Estado, el hecho de que sucesivas administraciones se abocaron a reducir los impuestos. Bueno, pues esto sí es un problema de nuestra estructura y hay que resolverlo. Pero lo principal ahora, yo creo, es no dejarnos engañar en cuanto a la esencia de la crisis y de los ajustes. No van a desmantelar el estado de bienestar por un problema de nuestras finanzas públicas. Lo van a desmantelar porque era el objetivo predeterminado. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarte un poco por el componente ideológico de la crisis, en el sentido de que, estamos viendo que pese a toda, como has dicho, pese a toda evidencia, pese a toda lógica, la política oficial, la política de las grandes instituciones persevera en esta ideología del liberalismo, esta ideología en la que se desregula los mercados, se dejan a los países y a las sociedades, a la ciudadanía, digamos, al arbitrio de los mercados, sin ninguna capacidad de respuesta. Se desmontan todos los instrumentos que tienen los estados para controlar a los mercados y no verse sometidos por los mercados, que obedece a una ideología muy clara, la ideología del liberalismo, del presupuesto cero, del adelgazamiento del Estado, y que esa ideología, que además favorece pues a determinados grupos, a determinados, no va a cambiar porque, digamos, la realidad no se ajuste a sus, al menos mientras les siga repartiendo intereses. ¿Qué tiene que ocurrir o qué tipo de conflicto, cómo se puede, a partir de qué punto puede empezarse a combatir, a cambiar esto? Y nota a pie de página, si en los libros de historia, tal vez dentro de algunos años, a nivel económico se dirá que la política de apaciguamiento no ha funcionado con Alemania otra vez. Esto de la política de apaciguamiento está muy bien. Está muy bien porque yo venía un día pensando en el autobús, en la política alemana, y decía, a ver, como Alemania siempre tiene una solución final para todo, yo decía, ¿cómo llamaríamos a esto, esta insistencia en los temas de los planes de austeridad de manera tan ciega? Y entonces digo, pues es muy sencillo, me decía a mí mismo, decía, es la solución económica final. Ahora, decía, los alemanes han llegado a la conclusión de que tienen la solución económica final. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, oyes al anterior presidente del Bundesbank, un profesor de economía, que ahora está en Chicago,
y que dimitió de ser el presidente del Banco Central Europeo porque decía que como él no era un hombre de consenso, no iba a poder liderar el Banco Central Europeo, imaginaos. Entonces Axel Weber dimitió y ahora está en Chicago, decía. Y entonces él decía, porque claro, dice, los alemanes asignan mal los recursos. Claro, pégatelo a la boca. No es fácil. No, tengo que ser capaz. No, entonces él decía, los españoles asignan mal los recursos. Sí, Dicen, porque claro, han destinado a la burbuja inmobiliaria lo que no está escrito. Entonces lo que tienen que hacer ahora es un cambio radical. Lo primero es controlar las finanzas públicas, reducir el déficit, y una vez que se consiga esto, el crecimiento económico renacerá. Entonces dice, bueno, pero, a ver, esa es una manera de poner la cámara, según diría un cineasta, en un ángulo de la escena. Porque si la cámara yo la pongo y la alejo y hago un plano general, lo que tenemos es esto que os voy a contar ahora. En el año 2002, el presidente del Banco Central Alemán, Banco Central Europeo, Wim Duisenberg, y su vicepresidente, Lucas Papadimos, que luego va a ser el sustituto de Papandreou, bajan los tipos de interés al 2%. ¿Por qué? Porque Alemania no puede salir con estímulos fiscales de la recesión. ¿Por qué no puede salir con estímulos fiscales? Porque incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entonces Schröder, el canciller, hace dos cosas. Primero, incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se lo carga. Consigue que se modifique y se suspenda la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el apoyo de Jacques Chirac, presidente de la República Francesa. Y lo segundo, que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés al 2%. Y esa bajada de los tipos al 2% nos coge a nosotros inalvis, porque todos los capitales de los bancos, fundamentalmente alemanes y franceses, se vienen a España y financian la burbuja inmobiliaria. Entonces yo le diría al señor Weber, pero usted me cuenta una sola de las columnas de contables, está el activo y el pasivo, y usted no me cuenta de dónde vino la materia prima. ¿O es que cuando ustedes iban a Estados Unidos a comprar subprime asignaban bien los recursos? Porque allí metían el superávit fiscal, el superávit de cuenta corriente, los bancos alemanes. Se llenaron de subprime. Y después vinieron a España y aquí hicieron altas rentabilidades. Probablemente compensaríamos, si no tienen activos tóxicos, buena parte de lo que invirtieron. Pero entonces, digamos que esto es lo que quería señalaros en relación al plano general con que hay que analizar la situación en Alemania. Y en relación a las otras preguntas que me hacíais, es evidente que el neoliberalismo no ha quedado tocado con la gran crisis. Lo lógico hubiera sido que hubiera quedado tocado, pero es que no es meramente una ideología ya. El neoliberalismo es el sistema de producción capitalista, está concebido así. ¿Por qué? Porque todas las ideologías anteriores pavimentaron el camino. Es decir, cuando yo oigo a Krugman hablar de los estímulos fiscales y todo eso, después que él ha dado un giro de 180 grados sobre lo que decía en relación a Japón, ha hecho un viraje espectacular en relación a sus posiciones, yo no lo puedo tomar muy en serio, intelectualmente hablando. Será premio Nobel y todo lo que queráis. Porque todo lo que él pronostica es lo que pasó en los Estados Unidos en los años 70. La crisis de los 70 definitivamente enterró a Keynes y hizo que las políticas de Milton Friedman obtuvieran la popularidad, que la política de Milton Friedman obtuviera la popularidad de la cual hoy goza. Todas esas tonterías de que no podemos gastarnos más de lo que tenemos, todo eso es completamente falso. Cualquier persona en la familia lo sabe, que no funciona así. Ni las familias ni el Estado puede funcionar de esa manera. Pero todo eso lo compra la gente porque son eslogan, son en 7 segundos dices una cosa y la gente lo repite como loros. Y ya no digo la prensa, que lo ha comprado todo y lo reproduce y lo sigue sosteniendo cuando se ha hundido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
me parece bien cargar las tintas sobre el neoliberalismo, pero la solución no viene por el lado de Keynes. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Es más elegante, es más inteligente para una época determinada. En aquella época fue muy inteligente y hasta podría decirse que revolucionario en los años 30, porque lo que él planteaba, digamos, fue una crítica radical a la economía, a lo que era la economía austríaca, que eran los neoliberales entonces, y que dominaban la economía, y él abrió un camino nuevo con su teoría general sobre los tipos de interés del dinero, sobre todas sus recomendaciones a Roosevelt para combatir la Gran Depresión, que buena parte de ellas fueron tomadas en cuenta, pero que hoy no, a mí me parece que no son una alternativa, porque la crisis ha llegado a tal punto que Keynes estuvo aquí en Madrid en el año 31, creo, en la residencia de estudiantes, e hizo una conferencia muy interesante, se llamaba La economía de nuestros nietos. Que se llamaba La economía de nuestros nietos, y trataba de colocarse, digamos, en el año 1960, 30 años más tarde, y es interesante porque ciertamente Cándido analizaba que la gran acumulación de riqueza y los grandes descubrimientos técnicos iban a invadir de abundancia a la sociedad, y que probablemente nuestros nietos, hablando desde el año 30, no tendrían problemas materiales que resolver. Si realmente se levantara de su tumba y viera lo que es el capitalismo hoy, hubiera abandonado todos los principios que defendió en aquella época. Quedan 3 preguntas y cerramos ya, si os parece. Voy a subir un poquito esto porque... me está dando por hombre, para arriba. Sí, Fernando. Sí, Ernesto, muchas gracias. Yo quería hacerte alguna reflexión. Es decir, a mí siempre me ha parecido el euro una camisa de fuerza que engloba a economías que son completamente distintas, que engloba economías como la alemana, que nunca ha tenido especulación inmobiliaria y donde solo un 43% de la población es propietaria. La misma es la situación de Austria, muy parecida a la situación de Holanda, con países como Irlanda, como España, como Portugal, donde, sobre todo me refiero a nuestro país España, donde la única inversión para la gente es la propiedad inmobiliaria. Entonces eso es una camisa de fuerza, es algo que no puede funcionar, porque ¿qué veo yo ahora? Veo que los alemanes, claro, a los alemanes les preocupa la inflación. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa salir del agujero en que estamos. Entonces yo no veo que el euro pueda sostenerse. Pienso que tarde o temprano va a estallar. Eso es una cosa que te dejo planteada. Y otra es que tú has criticado las políticas de ajuste en el sentido de que no pueden resolver la crisis. Pero ¿qué es lo que puede resolver la crisis? Porque la crisis del 30 no la resolvió el New Deal, ni lo resolvieron los consejos de Keynes a Roosevelt, lo resolvió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para salir de una crisis como esta se necesita un volumen de inversión de tal magnitud que simplemente suprimir los reajustes o poner los 400 euros de Zapatero o el cheque bebé, eso es para reírse, eso no nos saca de la crisis. Te dejo estas dos inquietudes. Bueno, en relación al primer punto, yo creo que no tienes toda la razón. Creo que, digamos, en la fundación del euro hubo muchos debates, e incluso la propia posibilidad de que en un momento determinado hubiera una situación como la actual, de desplazamiento de capitales de un país a otro por la percepción de riesgo de cambio, fue apuntada como uno de los grandes riesgos, pero no hubo ninguna, como fue una decisión de carácter político, no hubo ningún intento de analizar los problemas adversos y las dificultades que plantearía. Yo creo que lo que subyacía allí entonces es que las crisis capitalistas
estaban más o menos abolidas, que ya no íbamos a vivir más que recesiones más o menos clásicas, donde varían los inventarios de las empresas, y entonces la economía cae y luego se recupera, y eso es más o menos lo que hemos estado viviendo. No había lugar para una crisis como la de la Gran Depresión o la crisis en Japón, y esto es lo que tenemos ahora, por lo menos en una gran cantidad de países. Entonces, desde ese punto de vista, el euro ha estallado ya, digamos, todos los elementos que hemos estado analizando indican que el euro ha estallado. O sea que se maneja, digamos, el avión sigue funcionando, probablemente con menos motores, y tratando de ver cómo se reparan en vuelo, ¿no? Pero en ese sentido estoy completamente de acuerdo, y en el futuro toda la idea de que esto se puede resolver con reformas estructurales es una idea, en fin, a mí me parece que va condenada al fracaso. Porque los problemas de las reformas estructurales además es que tampoco te cuentan la verdad, porque cuando analizan la situación alemana, todo parece que tiene que ver con la reforma laboral de Schröder, como si Alemania, en fin, no fuera la potencia que es. La reforma laboral fue evidentemente un elemento de la recuperación alemana, porque permitió a las empresas obtener grandes beneficios y aumentar su posición comparativa de competitividad respecto de los países rivales, y sobre todo el euro fue el gran talismán para la recuperación alemana. Pero, bueno, por lo tanto, en relación al euro, yo lo he dicho, yo creo que el euro se está desintegrando, es un proceso gradual, probablemente la primera en salir del euro será Grecia, porque no habrá ningún esfuerzo por mantenerla dentro, y ya veremos las consecuencias que ello tiene. En relación al tema de la inversión que tú planteas y de la cuantiosa inversión que sería necesaria, el problema, Fernando, es que en el sistema capitalista la inversión es la consecuencia. Y yo dije antes que lo que me parecía es que la destrucción de capital que se está operando tiene todavía mucho recorrido. ¿Por qué? Tiene mucho recorrido porque lo que ha habido es una burbuja, en el caso español clarísima, y una burbuja inmobiliaria colosal, una especulación con los precios del suelo que no, para que el sistema vuelva a funcionar. Nadie va a invertir, ya no me refiero a la cantidad, nadie va a invertir porque la rentabilidad del capital hoy no se puede garantizar. No sé, no quisiera entrar en tecnicismos, pero no es tanto, me parece a mí, un volumen de inversión como que un problema de destrucción del capital. Y lo que hace la Segunda Guerra es destruir. La Segunda Guerra plantea la inversión como consecuencia, pero lo primero que hay es una destrucción del capital a una escala que no se puede concebir con las intervenciones militares en Irak, la crisis en Siria. Todo eso es peccata minuta. Ahí no hay destrucción en la idea de las destrucciones que hubo en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es hasta qué punto se va a proseguir esta destrucción. Estamos en medio de esa destrucción de capital, es una destrucción no por la vía de la guerra, sino por vías pacíficas, es decir, por la vía de la destrucción de sectores enteros de la economía, probablemente caída de países enteros que tendrán que declarar la moratoria de la deuda, y este es el camino que yo veo por delante. ¿Puede? Yo os había preguntado una duda respecto a, en un momento de tu charla has dicho, has hablado de un grupo de economistas que analizará la especificidad de la crisis española, y era un poco preguntar que no serían los economistas, ¿qué economistas serían los que harían ese análisis? Porque en cierta medida los economistas actuales son los que nos han llevado en parte a esta situación, y también serían los mismos economistas en cierta medida que no entendían al chico japonés este que vino a dar la charla. Entonces, si el análisis lo hacen ellos de la crisis española, pues sería un análisis un poco de aquella manera. ¿Y en qué medida ese grupo de economistas no tenía una influencia demasiado directa en la política del país? En el estilo de un gobierno de tecnócrata o algo hecho, ¿no? Es un grupo de economistas que tiene la potestad para decidir demasiado. ¿Hasta qué punto no se acerca demasiado a ese límite? Gracias. No. ¿Para abajo o para arriba? Arriba. No,
Yo hice la referencia y por todos los debates que mantenemos en las plazas, pues hemos vivido un proceso de construcción europea que ha seguido los pasos marcados por las economías dominantes. Vemos como son los grandes intereses bancarios y empresariales centroeuropeos los que han marcado la tónica y los que han marcado la línea a seguir, que cristaliza en todos los tratados, en todas las instituciones que rigen a nivel europeo. Y vemos cómo todo esto está llevando a una situación en la cual unos y otros países siguen al final caminos diferentes, ¿no? Si bien en todos los tratados europeos se habla de cohesión territorial, igualdad y demás, al final las leyes concretas, tanto los marcos legislativos concretos como todas las acciones, proyectos europeos, vemos que tienen otros efectos diferentes. Cómo se favorece a unas economías y se está perjudicando a otras, y como hoy nos va a comentar aquí Ernesto, cómo se construye una moneda única que no para todos es igual. Entonces, bueno, como sabéis, primero realizaremos la ponencia, unos 40 minutos, 3/4 de hora, y después pasaremos a preguntas y debates. Os dejo con Ernesto. Bueno, a ver si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien? Sí. Las públicas internacionalmente eran reconocidas. En el año 2005 España tiene su primer superávit fiscal, lo repite en el 2006 y lo vuelve a repetir en el 2007. Algunos dirán que es un superávit fiscal pequeño, del orden del 2% del Producto Interior Bruto, pero había pocos países en la eurozona que tenían superávit. Y por eso entonces, decía, España es la darling de los mercados internacionales. En este momento España también es la darling, no de los mercados internacionales, sino la darling de la ortodoxia económica financiera. Rajoy aparece como el alumno aventajado de la política de austeridad, ha hecho 4 planes de austeridad desde que está en el gobierno, 30 de diciembre, 30 de marzo, la nota de prensa que sigue a los presupuestos generales del 30 de marzo, que es la nota de recorte de 10.000 millones, porque se han olvidado de incluirlos en los presupuestos, esta es la verdadera razón, y finalmente los ajustes de los últimos días. 4 planes de austeridad en 6 meses. Entonces, desde ese punto de vista también es la darling España, y el gobierno español en particular, de los que deciden la política en el Banco Central Europeo, en Bruselas y sobre todo el gobierno alemán. El problema es, ¿por qué, si esto es así, por qué si el gobierno sigue las directrices, los mercados le dan la espalda? Y le dan la espalda en lo que ya es un veredicto, yo diría, es una sentencia firme. No es solamente una sentencia de instancia, sino es una sentencia firme. La subida de la prima de riesgo el pasado viernes en los mercados secundarios de capitales han llevado al bono público a 10 años a la cota del 7,3, 7,29, es el tipo de interés. Bueno, primero me parece que tengo que agradecer el espíritu militante de la tarde calurosa de hoy que os convoca aquí. Sí, digo que quería agradecer el espíritu militante que os convoca aquí. Está a tono con las circunstancias críticas que vive en este momento España. Y yo quería hablaros de lo que yo llamo, digamos, España y las políticas de desintegración del euro. Y quería empezar por una cosa que habitualmente no se dice, pero que a mí me parece relevante, y que es la siguiente. Siempre cuando un país se convierte en una querida de los mercados internacionales,
en inglés sería darling, que es una palabra muy expresiva, siempre pasa algo. Y diréis por qué me refiero a esto en relación a España. Porque España fue la darling de los mercados internacionales entre el año 2000 y 2007 cuanto menos. La invasión de capitales extranjeros en España fue descomunal. Y fue la darling no solo por la invasión de capitales extranjeros, sino por el hecho de que si uno analiza las cifras macroeconómicas, estas cifras macroeconómicas respondían a lo que son las exigencias, digamos, de las posiciones neoclásicas o neoliberales en economía. En el año 2000 España tiene una deuda pública del orden del 59,3% del Producto Interior Bruto. Siempre utilizo estadísticas oficiales, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Y después de 7 años de desarrollo económico en los mercados secundarios de capitales, y en todos los plazos se verifica una subida, no solamente 10 años, sino en los tipos a corto, 2 y 3 años, también se ha verificado una subida. Entonces, esto es una cosa que, desde el punto de vista de la economía, es muy fácil de detectar por qué es así. Y es así porque si uno ve la balanza de pagos de la economía española, que la tenemos hasta el mes de abril, la balanza que da el Banco de España, lo que hay desde julio del año pasado hasta el 30 de abril de este año es una salida neta de capitales de 250.000 millones de euros. Es decir, no hay flujo de entrada de capitales a España. Lo que hay es una salida neta. Y eso es lo que refleja la prima de riesgo. Lo que refleja es que no hay inversores en bonos públicos españoles. Los únicos inversores en bonos públicos españoles son los bancos españoles, que además obtienen el dinero del Banco Central Europeo. Entonces, esto es la radiografía de una crisis, la radiografía, digamos, en términos técnicos, de una crisis que es casi, yo diría, irreversible. No quisiera ser pesimista, pero esta reunión se desarrolla en un momento de transición muy importante en la política de este gobierno. No me refiero a las medidas que ha tomado, porque indico que es el cuarto plan de ajuste en 6 meses. La transición consiste en lo siguiente, que el discurso ahora del gobierno, en las últimas 72 horas, ha cambiado radicalmente. Cuando yo debatía en los programas de televisión con algunos miembros del gobierno, solía utilizar un esquema pedagógico, y es un esquema muy sencillo que la gente entiende. Supongamos que el plan que vosotros tenéis no funciona, ¿qué vais a hacer? Y la respuesta es siempre la misma, de crecimiento ininterrumpido de la economía basado en la burbuja inmobiliaria y una orgía especulativa con los precios del suelo y con la expansión crediticia. Yo casi prefiero hablar a capela porque me resulta muy difícil esto. Cuando uno se expresa además con las manos, pues no puede mover las manos. Entonces, a ver, decía que en el año 2000 España tenía una deuda pública bruta del orden del 59,3% del Producto Interior Bruto, que ya entonces estaba por debajo de las exigencias del Tratado de Maastricht. Después de 7 años de crecimiento ininterrumpido de la economía, de un boom basado en el precio del suelo, la orgía especulativa con el suelo, la construcción de viviendas y la expansión crediticia, España llega en el año 2007 a una deuda pública bruta del 36,2% del Producto Interior Bruto. Es decir, que esa expansión no se hace sobre la base de la deuda pública. Si uno además toma un dato que para los economistas todavía es más relevante, que es la deuda neta, en el año 2007 esa deuda está en el 26,5% del Producto Interior Bruto. Por eso España era la darling, porque tenía unas cifras macroeconómicas estupendas y porque además la exigencia fundamental de déficit fiscal se cumplía en España. Entre los años 2000, de la época de José María Aznar, y el año 2004, prácticamente España tenía un superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar intereses, la economía española tenía un superávit primario. Es decir, que su finanza